Para otros, el reino de Dios es una dispensación que hay que esperar. Para otros, es una condición que hay que provocar. Y diciéndose hoy en día, y de unos años a esta parte especialmente, tantas cosas y tan distintas acerca del reino de Dios, pregunto, ¿qué tal si le preguntamos a la Escritura? Amén. Bien, para hablar del reino de Dios creo que primero tenemos que establecer dos conceptos que son diferentes entre sí, aunque comparten una misma esencia. Y son el reino de Dios en el contexto de su soberanía y el reino de Dios en el contexto de su teocracia. Creo que hay que distinguir bíblicamente cuando hablamos de reino soberano y de reino teocrático. ¿De qué estamos hablando? Bien, entramos de lleno al tema y le preguntamos a la Biblia. Reino soberano. ¿Qué dice la Biblia acerca del reino de Dios en su soberanía? Pues dice lo siguiente, tres textos dicen esto. Salmo 10, 16 dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. Amén. Salmo 29, 10 dice: Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Amén. Y Lamentaciones 5, 19 dice: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu trono de generación en generación. Amén. Aleluya. ¿De qué hablamos cuando hablamos del reino soberano? El reino soberano de Dios es el derecho de Dios como ser supremo, como creador y dueño de todo lo que existe, para hacer con su creación lo que Él quiere. Eso es el reino soberano. El derecho supremo de Dios y la libertad divina para hacer Él con su creación lo que Él estime hacer, sin estar condicionado ni limitado por ningún factor externo. Dios es soberano, que solo depende de sí mismo. Y en este sentido, Él es rey eternamente y para siempre, se sienta como rey para siempre, y su trono permanece de generación en generación. El reino soberano de Dios no está sujeto al tiempo, no está sujeto a dispensaciones, no está sujeto a nadie. Es una realidad que está muy por encima de todo lo que el hombre pueda pensar, pueda argumentar o pueda querer. Amén. Amén. No se elige, no se vota, no es una elección del hombre. Dios es rey. Amén. Salmo 103, 19 dice: con su reino en relación al espacio, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Amén. Aleluya. Amén. Hay quien cree que como su trono está en el cielo, su reino se limita al cielo. Pero una cosa es la ubicación del trono y otra cosa es el alcance del reino. El salón, el palacio del real del rey Felipe está allí en Madrid. Pero la dimensión del reino del rey Felipe no se limita a la zarzuela. Cuando sale de la zarzuela es el rey. Se va al norte de España, es el rey. Se va a las Islas Canarias, a 2000 y pico kilómetros de su palacio, y es el rey. Se va a Cataluña, mira, hasta Cataluña, que lo tienen atravesado en el cuello, y allí también es el rey en Cataluña. Porque aunque no quieran tener rey, hay una realidad legal que está por encima de ellos, y es que vivimos en un estado de monarquía en el que quieren o no tienen un rey. Cuando la Biblia dice que Jehová estableció en los cielos su trono y que su reino domina sobre todo, está diciendo que Dios es rey donde se le adora y donde no se le adora, donde se le reconoce y donde no se le reconoce, donde se le invoca y donde no se le invoca. Su condición y naturaleza de rey está por encima de cualquier otra cosa. Amén, aleluya. Es el derecho de Dios como creador y ser supremo a gobernar su creación, intervenir en ella cuando Él quiere.
Y si hablamos de el reino de Dios en el contexto de la teocracia, ¿qué es el reino teocrático de Dios? Tiene una diferencia con el reino soberano. Y la diferencia es que el reino teocrático de Dios sí está ministrado por tiempos y sí puede ser aceptado o rechazado. ¿Por qué? Porque el reino teocrático de Dios es el gobierno de Dios implantando sus leyes y principios en la vida del hombre. Esa es la teocracia. La teocracia es la vida del hombre siendo gobernada y dirigida por Dios en sus leyes y principios, andando como Él quiere, viviendo a su manera. Y esto sí se puede elegir o se puede rechazar. Nadie puede elegir que Dios sea o no soberano. Él lo es. Pero el hombre sí puede decidir aceptar o rechazar que su vida sea dirigida por los principios y leyes. Uno puede decir sí o puede decir no a la teocracia de Dios en su vida. Es Dios dando al hombre su palabra como norma de vida para que rija nuestra existencia. Eso es la teocracia. Y esta sí está ministrada a través del tiempo y sí tiene fases y sí tiene aceptación o rechazo. Y si vamos y le preguntamos a la Biblia por su reino teocrático, encontramos lo siguiente: que desde el principio, cuando Dios crea todas las cosas y cuando Dios establece al hombre en este planeta, Dios pone a Adán bajo una teocracia. Y la teocracia consiste en esto: creced, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla. Dios le dio al hombre un grado de autoridad sobre la creación, pero la cláusula era esta: tú gobierna sobre lo que te rodea y yo te gobierno a ti. Ese era el reino teocrático. Yo te delego una autoridad, pero esa autoridad tuya delegada está supeditada al gobierno mío. Tú gobiernas la creación que te da y yo te gobierno a ti. Y en el capítulo 3 de Génesis, ¿qué encontramos? Un rechazo a la teocracia. Porque mientras que la soberanía de Dios es inmutable, inamovible, no se puede elegir, aceptar o rechazar, la teocracia de Dios sí puede ser aceptada o rechazada por su creación. Entonces, ¿qué hace? Llega la serpiente y cuando llega tiene una conversación con Eva. ¿Qué es lo que le dice? Le pone una semilla en el corazón para sacarla de la teocracia de Dios, del gobierno de Dios. El día que comiereis seréis como Dios. ¿Cuál es la semilla primigenia de la tentación del Edén y del origen del pecado en el hombre? Sé tu propio Dios. Dirígete a ti mismo. Toma tu propia decisión a tu manera, vive a tu manera. Por eso, si miramos alrededor hasta el día de hoy, esa semilla ha fructificado tanto y ha infectado tanto el corazón humano, que la vida humana está llena de ese principio satánico. No te sujetes, vive a tu manera. Sé tu propio Dios. Por eso, lo que encontramos desde la caída del hombre, que vino como resultado de rechazar el gobierno de Dios, encontramos que Dios pone en acción un plan para sacar al hombre de esa condición y volver a traerlo bajo su gobierno. Dios no traza un plan para volver a ser soberano, porque Dios ya lo es. Amén. Pero traza un plan para hacer volver al hombre a su teocracia, al gobierno aceptado de Dios en la vida del hombre. Cuando el hombre rechaza el reino de Dios, ¿qué le ocurre?
entra en lo que Hebreos 2:14 llama el imperio de la muerte. Este fue el engaño de Satanás. Satanás no le dijo, salte del gobierno de Dios para que te gobierne yo, que era lo que realmente quería, porque es lo que siempre quiso Luzbel, gobernar. Pero como padre de mentira no le dice, salte para que te gobierne yo, le dice, gobiérnate tú. Y haciendo creer al hombre que se gobierna solo, lo empezó a gobernar él. En eso consiste el engaño del enemigo, hacer creer al hombre que camina a su manera, que hace su propia voluntad, sin darse cuenta que hay uno que está moviendo los hilos, que lo está gobernando sin que lo sepa. Cuando el hombre abdica esa autoridad que Dios le dio y le entrega llaves y escrituras al enemigo de alguna forma, la serpiente, que no era nada, que no tenía ninguna autoridad en el planeta, que no tenía ningún derecho a actuar, la que no era nada recibe 3 títulos por causa de lo que el hombre le cede. En Efesios 2:2, príncipe de la potestad del aire. En Juan 14 se le llama príncipe de este mundo, y en 2 Corintios 4, Dios de este siglo. Dense cuenta cómo la necedad y la rebeldía del hombre elevaron a un ser que no tenía ninguna autoridad sobre la creación. El que no era nada se convirtió en príncipe de la potestad del aire, príncipe de este mundo y Dios de este siglo. Esa es la penosa realidad en la que el pecado puso al hombre. Porque ya saben ustedes, y sé que lo piensan y lo sienten como yo, que no hay peor cosa que rechazar el gobierno de Dios. Amén. Pero esto me hace mucho bien. Aunque el hombre se salió del gobierno teocrático de Dios, y aunque Satanás recibió títulos que no tenía, Dios no dejó de ser soberano. Amén. Por eso, aún en medio de una humanidad que rechazó su teocracia, siguió siendo soberano para intervenir y decir, Abraham, sígueme, anda delante de mí y sé perfecto. Noé, hazte un arca que voy a traer un diluvio. Aleluya. Israel, pueblo mío eres, yo te he escogido para mi gloria. Moisés, sube al monte y habla conmigo. Aunque la humanidad rechazó el gobierno de Dios, él como Dios soberano mantuvo siempre el derecho de intervenir en su creación, de escoger a hombres, de llamarlos a su presencia, de transformarlos, de hacer su obra en medio de su creación. Porque sí, el hombre puede rebelarse, Satanás puede rebelarse e intentar hacer lo que quiera, pero la soberanía de Dios no hay quien la trastorne, no hay quien la anule. Él sigue siendo Rey y soberano. Amén. Y desde su bendita soberanía, en un mundo en oscuridad que rechaza su gobierno, Dios abre la boca de sus profetas y les manda decir en Isaías 32, he aquí para justicia reinará un rey. Aleluya. Ese es uno de los títulos que se le da al Señor Jesús en el libro de Isaías. Para justicia reinará un rey. En el 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá el límite sobre el trono de David, disponiéndolo y confirmándolo en justicia. En medio de una humanidad que rechazó el gobierno teocrático de Dios, Dios, manteniendo su soberanía, empezó a llamar a hombres, empezó a abrir la boca de sus profetas diciendo, esto no siempre quedará así. Habrá un momento donde el rey aparecerá, habrá un momento donde el rey establecerá su trono en esta tierra. La oscuridad no es para siempre. Y mientras los emperadores luchaban por sus dominios, mientras los hombres guerreaban y se mataban por un territorio y se mataban por un trono y por ser el imperio y el reino más poderoso de la tierra, y mientras corría sangre y se clavaban espadas por mantener un grado y una cuota de poder sobre la tierra y sobre su extensión, Dios seguía diciendo por el profeta Daniel, escucha, el reino de los hombres le sigue perteneciendo a Dios. A quien quiere lo da, a quien quiere lo quita, a quien quiere pone, a quien quiere saca. Aleluya, a Él sea la gloria para siempre.
En medio de ese rechazo al gobierno teocrático de Dios, hubo un hombre que se creyó tan suficiente que se quedó mirando desde el balcón y dijo: esta Babilonia es la que yo he hecho con la fuerza de mi poder, con la fuerza de mi brazo. Independiente, como diciendo: no necesito ningún Dios para esto, soy demasiado grande, soy Nabucodonosor. Y viene una voz del cielo que le dice: quitado eres de entre los hombres, convertido en bestia, y comerás pasta hasta que reconozcas que de Dios es el reino, que de Dios es el poder. Aleluya. Se apodera de él una especie de zoantropía, empieza a actuar como un animal, a comer como un animal, le crecen garras como un animal, se convierte en un ser extraño, hasta que después de 7 años en medio de esa locura entra un rayo de luz y cuenta él mismo su experiencia y dice: hasta que levantando los ojos al cielo, mi razón me fue de vuelta y entendí, aleluya, que de Jehová, que de Dios es el reino. Y a través de los siglos vemos a Dios enseñándoles a los hombres que aunque han rechazado su reino teocrático, pero Él no ha dejado en ningún momento de ser soberano. Y abriendo la boca de sus profetas, guardando a su pueblo, haciéndolo progresar en medio de muchos tratos y de muchas dificultades, le dice a Daniel: mira, 4 reinos se van a levantar. Se le va a levantar un león, se va a levantar un oso, un leopardo y una bestia sin nombre. Se tiene que levantar Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Tal como Dios ha dicho. No nos paramos mucho aquí para no gastar demasiado tiempo, pero ya conocen más o menos ustedes el asunto. Tal como Dios dijo, en su fecha y en su momento, se levantó cada imperio tal como Dios lo había prometido. Se levanta Nabucodonosor, se levanta Medo-Persia, se levanta Grecia, se levanta Roma. Y allá por el año 51 del Imperio Romano se cumple la profecía. Y de momento hay una visita de unos turistas que rompen con la tranquilidad en Jerusalén. Esos 3 turistas llegan y pronuncian una palabra que desata una hecatombe. Cuando llegan esos 3, no vienen preguntando por la tumba de David, por la tumba de José, ni por el monte Sinaí. Cuando llegan dicen: venimos porque una estrella en el cielo nos señala que ha nacido el Rey de los judíos. Su estrella hemos visto y venimos a adorar. Y dice: y entonces el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Están preguntando por un rey, cuando ya hay un rey ahí arriba. Y dice: y el rey Herodes se turbó. Herodes, ¿por qué te da tanto miedo un niño recién nacido? Sentado en tu trono, escoltado por hombres armados, con un ejército a tu servicio, y te vuelves loco por un niño recién nacido. Claro, es que Herodes sabía que ese recién nacido tenía algo que él no tenía, y es la legitimidad del cielo para gobernar, la legitimidad del cielo para gobernar. Vienen los extranjeros y preguntan: ¿por quién? Por un rey. Primer gran título que se le da al Salvador en el Evangelio de Mateo: el rey. El último título que le da el ladrón en la cruz a su derecha: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y cuando el rey Herodes se turba, toma la peor decisión que se puede tomar y sigue en la línea de la rebelión del Edén. Dice: entonces mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Ya saben ustedes que cuando escucha hablar de un rey, en vez de quitarse la corona y decir que venga y se siente él, quiere mantener su autoridad humana, rebelándose contra la decisión de Dios.
ha nacido un rey, pues matarlo. Porque aquí no hay más rey que yo. Y ahora que llevamos 22 minutos, déjenme que ahora vayamos aplicando y nos metamos en lo que esta materia nos dice a nosotros. El peor error de la creación de Dios siempre ha sido el rechazo al gobierno divino. Y déjame que te diga, mejor dicho que te recuerde, porque lo sabes, pero déjame que te lo recuerde, que esa reacción de Herodes nos representa a todos. Todos tenemos un Herodes dentro que se rebela contra el gobierno de Dios. Todos tenemos una naturaleza que no se sujeta a los designios de Dios, ni tampoco puede. Dice el apóstol Pablo, no lo dice cualquiera, dice Pablo, porque los designios de la carne son contra el espíritu, los del espíritu son contra la carne. Y dice que la carne no puede sujetarse a los designios de Dios, ni tampoco puede, no quiere, ni puede, va contra su naturaleza. Ese es el Herodes del que te hablo, la carne que está en ti, que está en mí, esa naturaleza que se resiste a ser gobernada, que quiere mantener el control, que quiere ser su propio dueño, que quiere ser su propia dueña. Aleluya, gloria al Señor. Y aquí encontramos ya perfiladas las tres grandes rebeliones de la creación de Dios, que han marcado toda la historia. La primera, la rebelión del querubín en el cielo. La segunda, la de Adán y Eva en el huerto. Y la tercera, el rechazo del hombre al Evangelio. ¿Por qué fue tan peligroso el mensaje de Jesús? ¿Por qué conmovía tanto? Porque en medio de una nación donde cada hombre quería establecer su propio imperio religioso, político, su propia influencia, vino Jesús diciendo: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso cuando llega el mensaje y la influencia de ese reino, trastorna y deshace todo falso reino, todo reino ilegítimo que no fue colocado por Dios. Por eso todo lo que verdaderamente venga de Dios desafiará tu independencia humana, confrontará tu independencia humana. Y dicho esto, hay mínimo 3 reacciones al reino de Dios que muy rápido vamos a compartir. 3 distintas reacciones ante la llegada del anuncio del reino de Dios. ¿Me deja que te la comparta? Amén. La primera, y esta es muy importante tocarla: el reino malentendido. Ya hemos hablado del reino rechazado, el orgullo del hombre no queriendo ser gobernado por Dios. Pero ahora tenemos el reino malentendido. Hay quien cree que abraza el reino, pero lo está malentendiendo. ¿Y cuál es? Lucas 19:11. Dice que Jesús habló a los que pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Mucha atención a esto, estos minutos son muy importantes. Los que malentendieron el reino, ¿qué les pasó? Pensaron que el reino se manifestaría inmediatamente. ¿Por qué? Porque habían oído las profecías que decían que venía un rey, ¿sí o no? Amén. Entonces ellos le esperaron como un rey que venía, que se ponía la corona, que derrotaba a Roma y que devolvía a Israel a su época dorada en días de David y Salomón. De lo que no se percataron es que el rey primero vendría como siervo, que el león primero vendría como cordero, y que su primera herramienta de salvación no sería un trono, sino que sería una cruz.
Por eso Jesús tiene que aclarar ese malentendido y tiene que disipar ese pensamiento que pensaba que el reino de Dios era algo inmediato. Ya estás aquí, pues ya vas a reinar y nosotros vamos a reinar contigo, ¿no? Dice el Señor, no. El reino de Dios es semejante a un hombre noble que se fue a un país lejano a recibir un reino y volver. Él está diciendo, no, tranquilos. Aunque soy rey por naturaleza, ahora mismo todavía estoy manifestado como hombre noble. Tengo que irme a acabar mi plan y volver para reinar. No es de golpe, no es inmediatamente. Entonces el Señor les enseñó el misterio que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. Ya está, pero todavía no en su plenitud. ¿Por qué? Porque todavía está diciendo el Señor, no voy a venir a gobernar de forma visible e impuesta sobre toda la tierra. Eso pasará en la segunda venida, cuando Él tomará el trono de David y regirá las naciones con vara de hierro. ¿Sí o no? Lo dice la Biblia. Amén. Ese gobierno de Jesús no será un acéptame en tu corazón. Ese gobierno de Jesús no será recíbeme en tu corazón, ábreme la puerta. Ahí no estará la puerta ni llamando ni acéptame en tu corazón. Ahí tendrá vara de hierro y se hará lo que Jesús quiere, cuando Jesús quiere y a la manera que Jesús quiere. Ahí la voluntad de Dios será código espiritual, código moral, código civil y código de toda clase de comportamiento humano. Pero eso es en su segunda venida, eso es lo que no entendieron. El misterio de las dos venidas. Lo querían todo en una venida. Entonces Jesús les enseña y les dice, no. Todavía el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho de mano de los ancianos, de mano de los principales. Todavía tengo que sufrir, todavía tengo que morir. Y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y en la segunda ocasión, cuando vuelva, entonces volveré con mis santos ángeles y entonces gobernaré sobre la tierra. ¿Cuál es el problema del reino malentendido? El reino malentendido consiste en creer que yo debo gobernar con Cristo, provocar su venida y que Cristo venga cuando la iglesia reine. Ese es uno de los errores más comunes de este tiempo acerca del reino de Dios. El creer que la iglesia tiene que gobernar y cuando la iglesia por su propia fuerza como iglesia establece el reino, entonces el rey viene después y provocamos un milenio en el tiempo que la iglesia determina. El error está en hacer reposar esa decisión en la iglesia y no en el dueño de la iglesia. El reino milenial de Cristo no viene cuando la iglesia lo fuerce y lo provoque. Viene cuando Él quiere y cuando Él determine en su calendario. El reino actual de Dios, porque ahora hay un reino de Dios. Y no tiene que haber miedo y reparo a hablarlo. ¡Uy, yo hablo del reino! Me parece que... No, preguntándole a la Biblia podemos encontrar un equilibrio donde poder hablar de lo que Jesús hablaba sin problema alguno. Hay un reino presente de Dios, ¿sí o no? Ahora, ¿el reino de Dios presente en qué consiste? En Dios gobernando el corazón de sus hijos. En Dios gobernando su iglesia y expandiendo el evangelio de Dios. Pero esto no es por la fuerza, no es por poder político, no es por armas humanas, es expandiéndolo con un mensaje de amor para todo aquel que cree. Amén, amén, amén. Eso es lo que no han entendido a día de hoy personas que creen que el reino de Dios recae únicamente en el esfuerzo de la iglesia. No, señor. La iglesia tiene que evangelizar, tiene que expandir el mensaje de salvación, pero la iglesia no podemos forzar el reino de Dios en la tierra. La tierra está en oscuridad. La tierra vive rebelada contra Dios. El mundo está bajo el maligno. Y no está en el poder de la iglesia cambiar la situación mundial para que esta tierra en oscuridad se convierta en un Edén. No, en nuestro poder está expandir el evangelio para que todo aquel que cree sea transformado y se venga el reino de su amado Hijo con nosotros. Primera reacción, el reino malentendido. Pensar que el reino vendría inmediatamente. Pensar que el reino de Dios es
un proyecto humano por esfuerzos humanos. No, señor. Es un proyecto divino que está muy por encima, mucho más allá de lo que nosotros podamos hacer. De hecho, Daniel establece una cronología clara en el capítulo 7 y dice, en el verso 24, que aparece el anticristo. En el 26 se sienta el juez y lo juzga. Y en el 27 dice que el reino se ha dado a los santos del Altísimo. Pero el orden es ese, antes no. El reino no le va a ser dado a la iglesia ahora por muchos esfuerzos que haga. Primero tiene que aparecer el hombre de pecado, después aparece el juez, se sienta y lo juzga, y después, en ese orden, se le da el reino a los santos del Altísimo. Este es el orden. Pablo dice, si sufrimos con él ahora, también reinaremos con él. Primero sufrir y luego reinar. Así que primero, el reino rechazado. Segundo, el reino malentendido. Y tercero, el reino recibido y abrazado. Vamos a ver, no quiero secarme, llevo 34 minutos y no quiero que venga Moisés a decirme deja ir a mi pueblo. Pero estamos en una parte importante en la que me gustaría comentaros el desenlace final en estos últimos minutos. ¿Me acompañáis? Si ya está definido y compartido qué es el reino soberano, el teocrático, qué es ahora mismo el gobierno de Dios en medio de la iglesia, sí o sí tenemos que hablar. ¿Cuáles son los enemigos del gobierno de Dios en medio de la iglesia? Porque el reino tiene enemigos y a veces están en la iglesia. ¿Dónde está la raíz? En el rechazo de la carne al gobierno de Dios. Hay una naturaleza que no quiere ser gobernada por Dios. Y lo ideal de la iglesia es que la iglesia ande en el espíritu para que ande gobernada por una naturaleza que abraza el gobierno de Dios. El problema es cuando en la iglesia prolifera la corriente de pensamiento y de comportamiento que no se sujeta al gobierno de Dios. Y como resultado tenemos enemigos del reino de Dios creciendo dentro de la iglesia. ¿Y a qué nos referimos? No solo hablo de individuos, sino de sistemas y de formas de pensar. Hay sistemas, formas de pensar y formas de concebir el evangelio que son enemigos del reino de Dios. Una de ellas, y vamos directo, ganamos tiempo, las dictaduras de los hombres. Qué bueno. Son un potente enemigo del reino de Dios. ¿En qué consiste la dictadura? La dictadura consiste en la voluntad de un hombre prevaleciendo sobre lo justo, sobre lo bueno y sobre los derechos de los demás. Eso es una dictadura. Cuando no se observa ningún otro motivo, sino lo que el dictador dice. A día de hoy en Corea del Norte tenemos uno que se parece a un predicador muy amigo mío, pero no lo voy a decir, hombre, que se está grabando, y como lo vea me pega un palizón que me revisa. Y un día ese Kim Jong-un vio que uno de los diputados en una reunión hizo así, mientras hablaba, hizo ese, ejecutado, muerto, por dar una cabezada mientras hablaba el dictador. Cuando el gobierno del hombre, cuando la voluntad de un hombre se sobrepone a todo lo justo. Y las dictaduras son un peligro en la casa de Dios. Y cuando digo esto, ¿de quién creen que estoy hablando? Estoy hablando de mí. No lo estoy diciendo para nadie, me lo estoy diciendo para mí, en voz alta, ante toda la iglesia. Porque los que tenemos el privilegio de ministrar en la casa de Dios y se nos otorga un grado de autoridad en la casa de Dios, tenemos que guardar siempre nuestro corazón
para que nunca crezca ningún dictador dentro de nosotros, lo cual es un impedimento y una oposición al reino de Dios. Dice el apóstol Juan: os he escrito varias veces, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar en la iglesia. Ay, Señor, yo creía que eso no lo había en la iglesia. Si la iglesia es el huerto que ha plantado tu mano, si la iglesia es ese reino, esa embajada del reino de Dios en medio de la tierra, lo normal es que aquí no haya oposición a tu reino, no, pero respetando a Dios, libres albedríos, permite en su amor, en su misericordia y en su soberanía que a veces haya brotes de la carne rebelados contra su gobierno que quieran gobernar en medio de la iglesia, hacer su voluntad en medio de la iglesia. Y ahí estaba Diótrefes. Dice Juan, le gusta tener el primer lugar en medio de la iglesia. Y fíjense ustedes, hermanos, yo a veces me imagino que soy muy de imaginarme cosas. Y a veces me he imaginado cómo sería. Imagínate tener a los 12 apóstoles y repartirlo de visita por las iglesias. Si mira lo que se forma a veces, la expectación y eso que se forma con cristianicos sencillos de este tiempo. ¿Qué pasaría si sueltas a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Bartolomé, a Felipe por las iglesias visitando? Bueno, pues ahí en esa iglesia pasó. Ha llegado una carta del apóstol Juan. Dime tú, ¿qué amenaza supone una carta del apóstol del amor? ¿Qué amenaza puede ver un cristiano en la carta de un amigo de Jesús? ¿Qué es el amigo íntimo de Jesús? ¿Qué es el que se recostó en su pecho? ¿Qué es el que conversaba con él, el que compartía secretos y ahora ha escrito a la iglesia? Y en vez de coger Diótrefes saltando de alegría y decir, hermanos, que tenemos una carta del amigo del Señor Jesús, del último que queda de esa generación, que se nos va en el cielo, y nos queda uno de los que estuvieron con el Señor 3 años sin quitarse de su lado, nos ha escrito, vamos a ver qué nos dice. Sería lo normal, ¿no? Pues a ver cómo te explicas que le siente mal que Juan escriba, que se llena de envidia porque Juan escribe y dice, pues que no escriba, que ya estoy yo aquí, que no hace falta que escriba Juan, a ver para qué quiere escribir Juan. Y le empieza a dar envidia y a dar celos, que no te va a quitar ningún lugar, Juan, que no te va a hacer ningún daño, que es un hombre de Dios que está escribiendo a la iglesia para bendecirla. Pero qué peligroso es el espíritu de Diótrefes. El espíritu de Diótrefes dice, ¿me pongo yo aquí? ¿O brillo yo? ¿O no brilla nadie? ¿O gobierno yo? ¿O no influye nadie? ¿O aparezco yo? ¿O no aparece nadie? ¿O me usa Dios a mí? ¿O no usa nadie? Que nos libre Dios del espíritu de Diótrefes. Escúchame, te lo digo con el corazón, con el amor de Dios. Cuando Dios te conceda tener algún grado de autoridad en medio de la iglesia, en un cargo, en un grupo de jóvenes, en una escuela dominical, en un coro, en los matrimonios, donde sea, guarda mucho tu corazón y alégrate cuando Dios use a otros. Alégrate cuando Dios utilice a los demás. Cuídate del espíritu de Diótrefes, que tú no eres el eje de la iglesia no depende de ti, la iglesia depende de Dios. Tú y yo somos instrumentos. Dueño solo hay uno. Enemigos del reino de Dios en medio de la iglesia. Uno, la dictadura. Cuando los hombres hacen prevalecer su voluntad. O me usa a mí, o no usa a nadie. Pero había otro llamado Moisés, que amaba más a Dios que a su cargo. Y le viene con un disgusto de pa' qué. Moisés, ¿qué pasa? Que Edad y Beldad están profetizando en el campamento, con un disgusto, como esperando que les mandaran. ¿Qué hacemos? ¿Les paramos? Vamos y les decimos que quieto, que no hagan nada sin, ¿sabes? Esperaban que cogieran la garrota y dijeran, ¿cómo? Aquí la boca de Dios soy yo y punto. Y cuando vienen a decir, son muy disgustados, que están profetizando en el campamento, dice Moisés, ¡ay, qué alegría! Ojalá todos fueran profetas así. Amén. Y dio la gloria a Dios, porque se dio cuenta que era necesario, pero no exclusivo. Así que el primer enemigo de la teocracia de Dios es la dictadura de los hombres. Segundo enemigo, ¿me deja que te lo comparta? Amén. La democracia en medio de la iglesia.
Ese es otro enemigo muy peligroso del gobierno de Dios. Queremos ser gobernados por Dios, ¿sí o no? Amén. Pues en una dictadura no gobierna Dios, y en una democracia tampoco. ¿Qué es la democracia? La democracia es el gobierno del pueblo, donde las cosas solo se deciden por mayoría, y lo que la mayoría determina es lo que se lleva a cabo. Donde hay democracia, Dios no gobierna. ¿Por qué se creen que solo vamos a hablar de dictadores? No. Hay otro problema para el gobierno de Dios. Es cuando el orgullo de la masa del pueblo se establece para imponer su voluntad, para que todo lo que se haga tenga que ser al deseo de la mayoría, al gusto de la mayoría, como la mayoría quiere. La obra ya lleva unos años. Poco a poco, unos van madurando, otros se van estropeando, otros se van resabiando, otros van creciendo y se van pareciendo más a Jesús. Y en medio de eso pasan muchas cosas. Y hay gente que ha sufrido tanto por las dictaduras de los hombres que ahora se han ido al otro extremo y ahora quieren establecer una democracia donde no se reconocen autoridades, donde no se reconocen las posiciones que Dios ha establecido, y lo tienes que hacer a nuestra manera o no te apoyamos, a nuestra manera o no vale, a nuestra manera o te ponemos la cruz y ya te quedas solo. Cuando la democracia se establece en medio de la iglesia, todo tiene que ser a nuestro gusto, a nuestra manera, porque presumimos de ya tener una línea, de tener un fundamento, de tener un carácter. Nosotros, en la iglesia fulana somos así, lo hacemos así, y todo el que entre de pastor tiene que entrar tolerado y hacerlo así, y entrar aquí y bailarlos en agua, o si no, no se le apoya, si no, no hay sometimiento, o si no, no hay nada, y se devalúa la figura pastoral que Dios ha establecido y se convierte en una suerte de gobierno democrático de hombres donde se necesita consenso, donde se necesita reunión para todo, opinión de todos para todo, votación para todo, asamblea para todo. Pues señores, ahí tampoco gobierna Dios. Cuando entramos en esos sistemas humanos basados en refranes humanos, la iglesia es soberana. Y con todo el respeto yo pregunto, ¿dónde ha dicho Dios en su palabra que la iglesia es soberana? ¿Dónde ha dicho la Biblia que la iglesia gobierna, que lo que la iglesia decide en mayoría se tiene que hacer? Vamos a la Biblia y vamos a preguntarle a la Biblia si la iglesia es soberana o si la iglesia tiene que ser gobernada. Vamos a ver ejemplos en la Biblia donde prevaleció la voluntad de la mayoría y donde el pueblo de Dios actuó en democracia. Mira, decisiones de mayoría a lo largo de la Biblia en el pueblo de Dios. Mira, nos hemos cansado de maná, queremos carne. Hubo mayoría, hubo decisión mayoritaria. Y dice Dios, hay decisión de mayoría, ¿no? ¿Queréis carne? Maná ya no. No, porque el pueblo ya no quiere y es soberano. ¿Qué adelantas? 3 maná, si no lo quiere. Dice, vale, pues tomar codorniz hasta que salgan por las narices. Rimando y todo. Dijo, codornices hasta que salgan por las narices. Dice, y hubo gran mortandad en el pueblo. Y dice el salmista, porque tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Hay iglesias que se han vuelto especialistas en pedir comida a su gusto. Donde zonas responsables, pastores o lo que todo el mundo tiene que hacer las cosas que nosotros queremos. ¿Y qué trajo? Muerte. Decisiones de mayoría. ¿Le seguimos preguntando a la Biblia? Amén. Democracias en el pueblo de Dios. Samuel, basta. Tus hijos no son como tú y queremos un rey. Ponnos un rey como las demás naciones. Decisión de mayoría, lo decidieron todos, todos estaban de acuerdo. El pueblo es soberano, hay que hacer lo que el pueblo quiere. Dice Dios, tranquilo Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Esto ha sido levantarse en contra de mi gobierno. Tenían una teocracia gobernada por Dios y han preferido hacer lo que ellos quieren, pues tomar un Saúl que acaba atormentado por demonios, consultando a divinas y suicidándose por decisión rebelde del pueblo de Dios, de querer hacer las cosas a su manera y de querer exigir su voluntad. No, vamos a la Biblia. Decisiones de mayoría, democracia en el pueblo de Dios. Aarón, Moisés tarda mucho, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos dioses, Moisés tarda mucho, haznos dioses. Date cuenta que no dice Moisés tarda mucho, pon un líder. Dice Moisés tarda mucho, haznos dioses. Por faltar el líder querían cambiar de Dios. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y entonces Aarón, cediendo al deseo de él, buen hombre por lo que el pueblo quiera, que el pueblo es soberano.
venga, traer oro. Y le traen oro del que Dios les había dado al salir de Egipto. Y con los propios dones de lo que Dios les había dado al salir de Egipto se hicieron un ídolo. Con los dones acabaron haciendo un ídolo. Impresionante. Le dio forma con Burí, y cuando tiene el becerro hecho ya, bueno, estos son los que te sacaron de tierra de Egipto. Aarón, ¿y cómo le llamamos? Jehová. Le vamos a llamar Jehová. Que eso es lo fuerte, o sea que encima lo llamaron Jehová, al becerro. Sí, dice, mañana será fiesta para Jehová. Aarón, como le dolía tanto en la conciencia, quería convencerse a sí mismo que no estaba haciendo apostatar al pueblo. Entonces, para pensar y sentir que no estaba llevando al pueblo a la apostasía, dijo, bueno, vamos a hacerlo, pero no son otros dioses, son una representación visible de Jehová. Aquí está el becerro, mañana vamos a hacer fiesta para Jehová. Y cuando baja Moisés dice, eso no es Jehová, eso es una falsificación. Aarón, ¿qué has hecho? Y entonces Aarón, que había sido débil para hacer la voluntad de ellos, cuando ve a Moisés dice, ya conoces a este pueblo. Mira esta moza que me está dando fatigas. No sé lo que está haciendo. Mira, Aarón cedió, y después de haber cedido les echa la culpa. Ya conoces a este pueblo. Sí, ya conoces a este pueblo, pero es que tú has entrado al juego. Porque has hecho la voluntad de todos, voluntad democrática, decisión mayoritaria de lo que todos quieren. Le habéis dado forma a Dios. Que a Dios no se le puede dar. Que no se le puede formar a nuestra manera, ni que sea que nosotros queremos que sea. Que Dios es quien es, el que dice su palabra. Y hay que adorarle como Él es, servirle como Él es, conocerle como Él es, obedecerle como Él es. Pero si le preguntas a la Biblia, las decisiones de mayoría han traído destrucción a lo largo de toda la Biblia. Samuel, quita, ponnos un rey, ya no queremos maná, queremos codornices. Aarón, ponnos un becerro que vaya delante de nosotros. Porque el pueblo era soberano. Pero hay otra, que si estas te han parecido fuertes, te digo la última y díganme ustedes, decisión de mayoría. ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Dice, y todo el pueblo dijo, queremos a Barrabás. Y con este que hacemos, crucifícale. No, señores, el pueblo no es soberano. No se pueden decidir las cosas simplemente a mayoría, a todo lo que nosotros queramos. ¿No? Le preguntamos a la Biblia, y cuando la Biblia habla, dicen los siervos de Dios, dice el equipo ministerial en el libro de los Hechos, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Al Espíritu Santo y a nosotros. Y después de eso ya lo dicen, y a ver si os parece bien. No, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Suficiente. Voluntad de Dios y ministración de los siervos de Dios. Suficiente. No vamos a ir preguntando, no vamos a ir recogiendo votos, no vamos a ir preguntando a ver qué quiere este, a ver qué quiere el otro. No, porque esto no se trata ni de democracias donde todos gobiernan, ni de dictadura donde uno hace lo que quiera. Ni voluntad de dictadores, ni voluntad del pueblo. Esto es una teocracia. La voluntad de Dios, el gobierno de Dios. Amén. Acompáñame cuando puedas, que ya acabamos, compañero. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Necesitas ser ministrado, y no a tu manera, y no como te guste. Necesitas la voluntad de Dios para ti. Y si hay que comer maná, se come maná. Y si hay que comer pan y pescado, se come pan y pescado. La voluntad de Dios es menú cerrado. Es lo que Dios quiera para su pueblo. Apocalipsis capítulo 7, se dirige Dios a 7 iglesias y para dar el recado dice, escribe al ángel de la iglesia. Al ángel de la iglesia. Y que el ángel se dirija a la iglesia, no le habla a la iglesia para que le hable al ángel, no. Le habla al ángel para que le hable a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Necesitamos volver a los diseños de Dios. Que la casa funcione como el dueño ha dicho.
Tomar el manual y decirle: Señor, a tu manera. No queremos dictaduras de hombres, ni queremos democracias donde la mayoría predomine. Necesitamos la voluntad de Dios, lo que Él quiera cuando quiera, estrategia de Dios. Y si Dios dice 7 vueltas a Jericó y le dice a su siervo que son 7 vueltas a Jericó, pues todos a dar 7 vueltas a Jericó. Y si Dios dice que hay que cruzar el Jordán y que los levitas vayan delante y que lleven el arca encima, pues vamos a cruzar el Jordán con los levitas delante, con el arca encima, porque en la estrategia de Dios hay éxito, en la estrategia de Dios hay fruto, en la estrategia de Dios hay conquista. Pero no hay nada para quien no se deja ministrar, no hay nada para quien no se deja corregir, no hay nada para quien no se deja enseñar. Cuando un espíritu de rebeldía toma control en medio de la iglesia, allí puede haber ruido, puede haber escándalo, diversión, pero no estará la gloria de Dios. La gloria de Dios está donde sus principios se obedecen, donde su palabra se respeta. Y hoy proclamo en esta tarde: la iglesia de Dios, no queremos dictaduras, no queremos democracias, queremos la palabra de Dios gobernando a su pueblo. Queremos el reino de Dios. Necesitamos orar más que nunca, buscar el rostro de Dios y decirle: Señor, queremos tu voluntad. Así que vosotros, dice el Señor, con este texto acabo, buscad el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá añadido. Pero esta es tu misión en la vida: es ser gobernado por Dios, es buscar el gobierno de Dios en tu vida, que haga Dios lo que Él quiera. Que no es que Dios cumpla tus sueños ni tus deseos, que no es que Dios haga lo que tú quieres cuando tú quieres, que no es que prevalezca tu voluntad, no es negociar con Dios y que lo haga a tu manera. Es pasar por el Calvario, rendirse y decir: Señor, a tu manera y no a la mía, a tu voluntad y no a la mía. Tu propósito no es mío, Señor. Gobierna mi vida, no solo me bendigas, gobiérname. No solo me sanes, gobiérname. No solo me prosperes, gobiérname. No solo me ayudes, gobiérname. Porque he entendido que no eres simplemente un asistente en momentos de dificultad. No eres un teléfono de emergencia solo para malos momentos. Eres un rey que gobierna. Por eso te abro las puertas de mi corazón, de mi matrimonio y de mi casa. Y hoy le decimos: gobierna nuestra casa, gobierna nuestro matrimonio, gobierna nuestros corazones, gobierna nuestras vidas. Porque este es tu bendito reino. Hoy yo alabo al Rey de Gloria y le doy gracias porque ha venido a reinar en nuestras vidas, a reinar en nuestros hogares, y a ver cuando lo comparte conmigo, y a reinar